creo que terminamos la parte de desbosque, ¿o no? No estoy segura. Habíamos llegado a equipo, si me acuerdo. La parte de medición no la habíamos visto, me parece. La parte de medición no la habíamos visto, pero creo que no había grandes diferencias entre los dos pliegos. Ah, sí, estábamos en las diferencias en el sentido, la medición no hay diferencia, se mide en hectárea, computándose la dimensión real de la superficie y no su proyección horizontal. Es decir, que si el terreno tiene una cierta pendiente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tomar la longitud que tiene esa pendiente por el ancho respectivo. Entonces no tenía grandes diferencias. Por favor, yo quiero verle las caritas a todos. Así que quiero que tengan todos la cámara abierta. Buenas tardes, ingeniera. En este momento estoy del celular, pero en unos minutos me conecto a la computadora para prender la cámara. Bueno, por favor. El tema es me olvidé, gracias Rodrigo Pucantel por lo que me enviaste. Él tiene los principales ítems del pliego de especificaciones técnicas generales del año 71, escaneado en PDF. Lo voy a subir al aula virtual para compartirlo con todos. Tiene muchos ítems, no está mal, me pareció perfecto porque son ítems que en algún momento lo van a utilizar, son justamente los ítems principales. Nosotros en realidad en clase como que vemos lo que es desbosque, destronque, la parte de excavación y terraplén, pero los otros ítems no están de más que lo tengan, así que me pareció perfecto. Lamentablemente esta semana fue como muy densa para mí también, así que con muy poco tiempo para poder ponerme a subirlo y contestarle. Así que le pido mil disculpas, por favor, pero sí lo vi, me pareció genial y ya lo voy a subir al aula para compartirlo. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien. Gerardo, perfecto, está bien. Bueno, después el resto de los chicos, por favor, los quiero con cámara. Hoy están poquitos, no sé qué pasó. Pago, ahí donde yo les decía que tiene, es como que está dividida la forma de pago en la parte de desbosque de estronque por un lado y la limpieza de terreno. Cuando nosotros hacemos todo completo de bosque de estronque y limpieza de terreno, normalmente se mide en hectáreas y la cantidad de árboles que nosotros limpiamos, que extraemos de esta zona, normalmente recibe un pago indirecto, no es directo, sino que se miden las hectáreas limpias y después se tiene en cuenta como si fuera una cuantía la cantidad de árboles que eh, la cantidad de árboles que digamos que hemos extraído, que hemos volteado, que hemos sacado, como si fuera una cuantía. Es decir, tantos árboles hemos sacado por hectáreas. Entonces se mide en hectáreas. Ahora, estaría bien también dividirlo en dos ítems, si quisiera. Si son muchos los árboles que yo voy a extraer, lo puedo hacer en desbosque y destronque por un lado, medido en unidad de árbol, y por otro lado, hacer lo que es la limpieza del terreno medido en hectárea. También puedo hacer la limpieza del terreno medido en hectárea y si los árboles están dentro de una misma zona, es decir, están concentrados en un determinado lugar, es lo que nosotros llamaríamos un bosque que tenemos que limpiar, entonces también podríamos hacer que el pago de esa limpieza, de ese desbosque y destronque de esos árboles, sea medido en hectárea. ¿Sí? No en unidad de árbol, sino en hectárea. También eso también está bien, eso ya va a depender
del proyectista como quiera hacer las especificaciones técnicas. Bien. Veo muchos todavía sin cámaras. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el tema de ver los otros ítems, si es que no hay dudas con respecto al tema de desbosque, destronque y limpieza de terreno. Si están todos de acuerdo, pasemos a ver entonces el ítem excavación. Y para eso, bueno, por eso vamos a empezar con este detalle. Y me gustaría saber qué dudas tienen de lo que han leído, qué es lo que han visto, de lo que han leído, de los ítems excavación para un pliego y para el otro. A ver, Paula Gaitán, por favor. Sí, ingeniera, no leí los pliegos. Ingeniera, yo tengo una duda en la forma de pago de excavación. En la forma de pago. Sí. ¿Por qué que se pagarán solamente los volúmenes no utilizados? Así es. Se van a pagar en este ítem todas las excavaciones que realicemos y cuyo material, producto de esa excavación, no lo utilizamos en otro ítem. Si nosotros lo vamos a utilizar al material que hemos excavado para hacer terraplén, esa excavación no se va a pagar en este ítem, sino que se va a pagar en el ítem terraplén. Y eso es ley, eso es así. ¿Sí? No es que nosotros podemos, como yo les decía, por ejemplo, que podíamos crear el ítem limpieza de terreno y de bosque y destronque por otro lado y que estaba bien. No, no, no. Acá, si nosotros excavamos y ese material, producto de la excavación, lo vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer banquina, la excavación de ese material se paga en banquina, no se paga en este ítem. Acá solamente se paga la excavación de los materiales que no se utilizan en la obra y que van a ser retirados, que van a llevarlos a un depósito, que vamos a tener que sacarlos de la obra, ya sea porque están en exceso, o porque tiene materia orgánica, o porque es un material que no es apto para la tarea que vamos a hacer. Así que, bien. Bien. Perfecta su duda. Es un tema, justamente es un tema de examen, así que, Laura, está perfecta su duda. Después, bueno, sigamos viendo qué más tenemos, qué otras dudas tenemos de excavación. A ver, Ingeniera, diga. yo tengo la duda por qué en uno tiene distintas clasificaciones, como en el pliego de 1978 cuenta como una excavación en roca y en el pliego de 1998 solo está excavación no clasificada. Bien. Acá tenemos distintas clasificaciones. En el 71 es un libro de texto, es un libro que enseña, es un pliego que enseña en realidad. Entonces, al ser un pliego que está enseñando, entonces hace las distintas distinciones de las excavaciones que podemos tener. Así que nosotros podríamos tener el ítem excavación o podríamos tener el ítem de excavación no clasificada o el ítem de excavación en roca o el ítem de excavación común o el ítem de excavación para fundaciones. Sí, podemos tener distintos tipos de ítems excavación. Inclusive podríamos hacer el ítem excavación para canales, excavación para obras de arte. ¿Sí? Entonces, en el pliego del 71 nos enseña, nos está explicando. Tenemos todas estas opciones y ustedes vean cuál es la que quieran poner. ¿Sí? Son opciones
válidas. Cada una tiene su significado. Cuando no es clasificada, no me interesa con qué lo voy a excavar, ni qué tipo de material voy a obtener, ni nada. Si es una excavación común, normalmente estoy excavando con equipos mecánicos. Si estoy hablando de una excavación en roca, normalmente es una excavación en roca que se hace con explosivos. Si estoy hablando de excavación para fundaciones, normalmente son excavaciones que se terminan con una cierta precisión y por lo tanto tiene que hacerse la parte, digamos, de final, se la tiene que hacer a mano. La excavación de canal es una excavación que se puede hacer a máquina, pero que hay que darle la forma al canal. Tiene que tener una cota precisa para después dejar para hacer las soleras y las paredes de ese canal. Entonces, tiene que tener una forma definida. Entonces, puedo hacerlo con equipo, puedo darle terminación manual, pero tiene que tener una forma definida. Entonces, ¿por qué haríamos estas distinciones? Porque los precios son diferentes, son distintos. Si yo voy a trabajar con explosivo, el precio es mucho mayor que si trabajo con equipos mecánicos. Y si voy a trabajar con mano de obra, normalmente el precio va a ser un poco mayor, porque el rendimiento va a ser mucho menor al trabajar con una terminación a mano. Entonces, al ser diferentes los precios unitarios de cada una de las tareas, entonces vamos a hacer la distinción en el pliego particular. Todas las posibilidades. Nosotros haremos en el pliego particular nuestra distinción de cómo se va a llamar nuestro ítem y qué va a estar en la descripción. Vamos a indicar qué tareas pagamos en este ítem y después vamos a ver qué exigencias van a tener ese tipo de excavación. Las definiciones nosotros no lo ponemos en el pliego particular. Eso ténganlo muy en claro. Las definiciones no van en el pliego particular. Esto solamente está en general y nos sirve para todos. Sí. También ahí estaba viendo en el pliego de excavaciones que dicen, en el nuevo dice que lo tienen que hacer a medida, según sea el contrato, no me acuerdo bien si dice así. Pero en otro ítem dice que tienen que tener medidas regulares. Decía algo de, ahí lo leo. Por favor. Bien, dice, en B2 3.10 dice, todos los préstamos se excavarán con formas regulares y serán conformados y perfilados cuidadosamente. En esa parte no entendí bien si es cuando hace referencia a la forma regular, son a formas regulares, qué sé yo, tipo rectangulares o cosas así, o lo determina a esa forma rectangular, a esa forma regular la obra. ¿Qué artículo es el B2? ¿3.2? El B2 3.10, el que dice de todos los préstamos se excavarán en formas regulares y serán conformados y perfilados cuidadosamente para permitir la exacta medición del material. Sí, y ahora no lo estoy encontrando bien, pero en un ítem más arriba decía algo de que el contratista iba a hacer las excavaciones bajo su responsabilidad de las medidas o algo así, no me acuerdo bien. No, ahora, cuando lo leí, creo que era el 3.4, pero no había entendido esa parte, digamos, que en una parte como que dice que hace a medida y en otro dice que toma formas regulares. A ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una, estás hablando de lo que son los trabajos de excavación para conformar algo referente a la obra en sí. Es decir, en el punto B2, 3.2 del pliego del 98, dice que se conducirán los trabajos de excavación en forma de obtener una sección transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la supervisión. Es decir, que si nosotros tenemos que hacer la excavación de un canal, tenemos que hacer la excavación de una cuneta, va a tener que seguirse según lo que dicen los planos, según lo que dice el proyecto, las dimensiones y la forma que nos da el proyecto. ¿Sí? Nunca debemos ir por debajo de la cota de subrasante. Y acá, ojo con esta palabra de subrasante que dice el pliego, porque esto es un error. Esta palabra subrasante acá es un error. Subrasante para nosotros es la cota
donde apoya el paquete estructural. Y nosotros ahí no, normalmente no excavamos. Nosotros rellenamos o conformamos hasta llegar a esa cota. Nosotros capaz que tengamos que excavar para llegar a la base de asiento, es decir, donde va a sentar el terraplén, capaz que esa zona es la que tengamos que excavar. Entonces el concepto de subrasante acá está mal expresado, que inclusive yo debería, yo lo que hubiera puesto hubiera sido o cota de base de asiento o cota por debajo de la cota de las estructuras proyectadas, ¿sí? De las estructuras proyectadas, no cota de subrasante. Pero nunca podemos ir por debajo de las cotas que nos está definiendo el proyecto. Nunca podemos excavar de más. Y si excava de más, fíjense en que dice que la supervisión puede exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando la contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y de acuerdo con las especificaciones del punto B3, que seguramente tiene que ver con la densificación que le tenemos que poner a ese material. Ahora, en el punto B2310 estamos hablando de préstamos. Es decir, eso está fuera de la obra. Y es del donde yo saco material, le pido material a ese lugar para ejecutar un trabajo en la obra. Es cuando me falta material en la obra para hacer un terraplén, yo tengo que ir y sacar material de un préstamo. Entonces, la ideal es que ese préstamo tenga una forma regular. No solo porque en algún momento capaz que necesite medirlo, puede que lo necesite medir, no siempre, sino también por una cuestión de que después ese lugar donde yo he sacado material seguramente me va a servir para depositar material que nos sirva. El material que yo descarte de la obra lo voy a poner en ese lugar. Entonces tiene que tener un acondicionamiento, tiene que tener una forma. Acá habla de la medición del lugar, es decir, que tenga una forma regular para poder medirlo, porque eso no está en el proyecto. Eso no es una sección que me lo define el proyecto. No, eso es algo que lo define la contratista y dice, yo voy a sacar material de acá y voy a sacar este ancho con este largo y con esta profundidad, que es la cantidad de material que yo necesito. ¿Se entiende la diferencia? Sí, gracias. Bien, perfecto. Bien ahí. ¿Quién más? ¿Otra duda? Sí, yo tengo otra duda. Con respecto ahí con lo que mencionó, o sea, los excedentes, por ejemplo, también que en la parte del pliego, que me parece que es 3.2.312, que habla que cuando hay excedentes, de que hay que dejarlo en depósitos a menos de 300 metros de distancia. Bien esa pregunta. Muy bien. ¿Qué pasa? Antes, allá lejos, había un ítem transporte. Se permitía que el pliego de especificaciones particulares tenga un ítem transporte. En ese ítem transporte se pagaba la distancia media de transporte menos una distancia libre de transporte, que varía entre 200 o 300 metros. 300 metros para las vialidades nacionales y 200 creo que tiene vialidad provincial. Esa distancia libre de transporte estaba incluido en cada ítem. Es decir, que si la distancia de transporte estaba en ese valor de 300 metros, ese transporte de 300 metros se paga en el mismo ítem. Esto les aclaro hace mucho tiempo, allá lejos. Yo era chiquita. Todavía lo soy, pero no importa, era más chiquita. Entonces, en ese momento se pagaba el transporte aparte. No se pagaba, había un 300 metros que estaban incluidos en los ítems. Por ejemplo, si yo hacía terraplén y tenía una distancia de transporte de materiales para hacer ese terraplén de 300 metros, ese transporte se pagaba en el ítem terraplén. Pero si yo tenía, por ejemplo, que hacer 2.000 metros de transporte, entonces 300 metros se pagaban en el ítem terraplén y los 1.700 restantes se pagaban en un ítem de transporte.
que era la unidad a kilómetro por metro cúbico. ¿Qué pasa? Ese ítem transporte después no se podía volver a remedir. Era muy difícil volver a remedir esa tarea. Entonces daba como una cierta ambigüedad después en la certificación, como que no quedaba muy clara la certificación de ese ítem transporte, porque si ustedes hacen un terraplén, el terraplén está ahí ejecutado, lo que certifican lo pueden medir perfectamente. Pero, ¿qué hacemos? No siempre se podía medir, no había forma, y daba lugar a ciertas interpretaciones. Hay veces algunos inspectores decían, bueno, hagan este adicional y se los pago con transporte. Había toda una serie de situaciones que, si bien hacían al bien de la obra, podía parecer medio irregular. Entonces, para evitar esas situaciones se dijo, no se paga más ítem transporte. Todo el transporte que se haga se va a pagar en el ítem donde se lo realice. Si yo tengo que traer material para hacer terraplén de 10 kilómetros, ese transporte de 10 kilómetros se paga en el ítem terraplén. Entonces, este concepto de la distancia de transporte, distancia libre de transporte de 300 metros ya no es válido. ¿Sí? Están en los pliegos, quedó, pero en realidad ya no es válido. Por eso era muy buena su pregunta, porque es una muy buena aclaración, porque ya eso ya no se aplica. Directamente se paga todo el transporte en el ítem donde es necesario realizarlo. Por eso es muy importante que la empresa sepa de dónde va a traer el material cuando cotiza. Porque tiene que poner más o menos qué distancia de transporte va a necesitar que le paguen en ese ítem, cuando hace el análisis de precio. ¿Se entiende? Bien, ingeniera, gracias. Bien, perfecto. Bien ahí. Ingeniera, yo tenía otra consulta. Diga. ¿El metro cúbico que se paga es el metro cúbico que queda excavado o que se saca de excavación? No sé si se entiende. Sí, los metros cúbicos, si ustedes después observan cuando dice forma de pago, vamos a la forma de pago, ahí la medición dice, se medirá toda otra excavación realizada en forma especificada, se medirá por medio de las secciones transversales y el volumen excavado se computará por el método de la media de las áreas. Es decir, que se va a tomar el terreno antes de hacer la excavación y luego se va a medir el terreno después de la excavación, se van a hacer los perfiles transversales, se van a contrastar uno con otro y de ahí vamos a sacar la superficie que se excavó y lo vamos a multiplicar por la longitud para sacar el volumen. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros la excavación la vamos a medir en la densidad natural en la que se encuentra en el terreno. No en densidad suelta después de excavado, sino con la densidad natural que tiene el terreno. Muy buena pregunta. Bien ahí. Pero ahora, si después nosotros tenemos que también saber ahí cuánto vamos a necesitar de transporte. ¿No ahí sí. necesitamos el suelo no compactado? El suelo suelto, para saber cuánto les va a salir el costo del transporte, van a tener que tener el suelo suelto, es decir, que van a tener que definir el volumen de suelo suelto, pero solamente para calcular el número de viajes de camiones, no para el ítem en sí. El ítem se mide para pagar, a vos te van a pagar lo que se calcula con el método de las áreas medias, el cálculo de volumen que calculás teniendo en cuenta la excavación como estaba originalmente el material, es decir, con la densidad natural. Lo mismo pasa, yo me adelanto un poquito, y lo mismo pasa con el terraplén. Cuando yo mido el terraplén,
lo que nos van a pagar como terraplén es lo que nosotros hemos construido y compactado. Es decir, que vamos a tomar una medición del terreno natural y luego una medición del terraplén construido, compactado. Y vamos a medir esa sección transversal y la vamos a multiplicar por la longitud y vamos a tener entonces el volumen de terraplén. Es decir, que el terraplén, cuando lo medimos para certificar, se lo mide a la densidad compactada final. ¿Mm? Sí, para saber mi costo, para saber lo que me cuesta y para hacer los análisis de precio, tendré que saber cuántos viajes tengo que hacer para traer ese material y por lo tanto ahí, al calcular los viajes, tengo que trabajar con la densidad suelta, con el material suelto. ¿Mm? Eso es un cálculo que lo tenemos que hacer nosotros. Bien, ¿qué más? ¿No le llamó algo la atención en la descripción? La descripción dice, este trabajo, voy a leer el 98, dice, este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción del camino e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de camino conforme con lo señalado en B1. B1 sería desbosque, destronque y limpieza de terreno. La ejecución de desmontes y faldeos, la construcción y profundización y rectificación de cunetas, zanjes, cauces, canales, la apertura de préstamos para extracción de suelos, la remoción de materiales para destape de yacimiento, la formación de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados y todo otro trabajo de excavación o utilización de materiales excavados no incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación del camino de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las órdenes de la supervisión. ¿Qué les puede llamar la atención después de lo que venimos hablando, de lo que venimos conversando desde la clase pasada y esta clase? ¿Qué les puede llamar la atención? Recuerden que esto es el pliego general, por eso es importante que aclaremos algunas cosas. Genera la parte sobre que habla de la limpieza del terreno. Sí, señor, la parte de la limpieza del terreno es una de las cosas. Es decir, ustedes deben tener en cuenta de que no se puede pagar la misma tarea en dos ítems. No puedo pagar 2 o 3 veces la misma tarea. Entonces, en el pliego particular es donde ustedes van a decir dónde pagan la limpieza del terreno. Van a crear un ítem que sea limpieza del terreno de bosque y destronque, o la limpieza de terreno la van a pagar en la excavación. Ingeniera, ¿y eso también iría con la parte de los terraplenes? Porque también lo menciona ahí. Exactamente. En el caso de los terraplenes, ya dijimos que en la excavación solamente se paga la excavación de los materiales no utilizados. Entonces, ¿cómo voy a pagar el terraplén acá? No lo puedo pagar. Entonces son cosas que las tengo que ver cuando hago el particular. Acá está hecho como muy general, como puede abarcar muchas cosas, pero ustedes tienen que poner exactamente en la descripción qué van a pagar en este ítem. Exactamente. Si ustedes no tienen zanjas, no tienen cauces y canales, mal van a poner en el pliego particular que van a hacer la excavación de las zanjas, los cauces y los canales. Quiero creer que cuneta siempre vamos a tener. Pero si no hubiera cuneta, tampoco la pondría. ¿Sí? Después, la remoción de materiales para destapes de yacimiento. La remoción del material para destape de yacimiento lo puedo poner en limpieza de terreno.
si quiero, lo puedo poner en la limpieza de terreno siempre y cuando yo lo describa, lo ponga perfectamente descrito que en este ítem voy a pagar la, como dice, la remoción de materiales para destape de yacimiento. Si está perfectamente aclarado, entonces no hay problema. Pero tiene que estar. Una de las premisas fundamentales es que todo trabajo que se realiza tiene que estar pagado, ya sea en forma directa o en forma indirecta. Entonces, si yo pongo la descripción de todos los ítems, tengo que tener un pantallazo de todas las tareas que hago en la obra sin repetirse. Sin repetirse. No puedo pagar 2 veces o en 2 ítems la misma tarea. Entonces pongo toda la descripción y es un paneo de lo que tengo que hacer en la obra. Ahí me dice todas las tareas que tengo que hacer en la obra. Pero sin repetirse. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un control que ustedes tienen que hacer cuando hacen los pliegos particulares. El control de que estén todas las tareas, pero que no se repitan. La limpieza de terreno no lo puedo tener en la limpieza de terreno y después tenerlo acá en excavación o en terraplén. Y además tengo que adecuar este pliego general al pliego particular de la obra, con las tareas propias a realizar en la obra. Si no voy a hacer un cauce o un canal, no puedo poner la excavación del canal, porque no lo tengo. Y eso trae a confusión. Y es muy factible que vaya a la contratista y les diga, señores, yo coticé acá que tengo que hacer un canal, está puesto y me lo tienen que dar porque me lo tienen que pagar. Entonces, dígame en dónde excavo ese canal. Muy bien. ¿Qué otra observación? Ingeniera, Sí. yo tengo una duda en la parte de terraplenes. Esperame un segundito que terminemos con excavación, porque hay un punto en excavación, ¿sí? Cuando empecemos terraplenes, te pregunto, por favor, ¿eh? Sí. Hay un tema que yo todavía no me lo han preguntado ustedes y yo quiero saber si, ¿por qué no me lo han preguntado? Cuando hablamos de medición, en el pliego del 71. En el pliego del 71. ¿Qué significa lo que dice? Se medirá a sí mismo, uno, en excavación en roca, nadie sabe. Me esperan un segundito y los dejo pensando. Léalo al texto, por favor. Chicos, ¿qué es lo que preguntó la ingeniera? A mí se me De corta el excavación en audio. roca, Rodrigo. Ajá. Creo que dijo qué significa excavación en roca en el pliego del 71, Ajá, de bien, la parte de medición. gracias. ¿Vos no entendés, Gabriel? Explícalo.
ya no he leído. A ver, ¿qué crees que significa y qué es John Bell? Perdón, ingeniera, usted dijo, preguntó en excavación en roca y dijo algo después. O sea, estoy leyendo el ítem. Sí. ¿Y qué significa? En la parte de medición les dije el punto ese donde dice que se medirá a sí mismo en excavación en roca. ¿Qué es lo que significa eso que dice ahí? Y no está haciendo referencia a la clasificación que hace el pliego del 71. Estoy hablando de la medición. Estoy Sí. hablando de la medición de la excavación en roca. Ahí está en la página 45 donde dice medición en el punto L251. Sí, lo estoy leyendo. El punto 1. Bueno, pero ¿qué dice? Dice... A ver. No sé, ingeniera. Alejandro Martínez. No, no soy ingeniero tampoco. Ustedes saben que mis clases no son clases magistrales, sino clases participativas. Y que todo yo lo utilizo a los efectos de la calificación de ustedes. ¿Lo dije eso yo? Creo que lo aclaré. Dije que mis clases son donde ustedes trabajan. Ustedes son los que trabajan y participan más que yo. Entonces, lo mío es una introducción y después tienen que seguir ustedes. Y si ustedes no leen los pliegos, si ustedes no analizan, no les estoy pidiendo que lo vean de memoria, lo tienen que tener ahí y analizarlo el pliego. Ustedes ya están en un curso superior y esto es algo profesional. Y esto es algo que ustedes lo tienen que manejar. Entonces, yo no puedo hacer el trabajo de ustedes. Yo los tengo que acompañar. Yo los tengo que guiar. Les tengo que sacar las dudas. Pero no puedo hacer el trabajo de ustedes. Ese es el problema. Entonces, si ustedes no quieren aprender, yo no puedo hacer nada. Ingeniera, está hablando acerca de superado ese volumen, crear un ítem aparte. ¿Es eso? No, no es eso. En realidad no es que se crea un ítem aparte. En realidad me está diciendo de que cuando hacemos la excavación en roca es muy difícil porque habíamos hablado, y justamente un compañero de ustedes preguntó de la forma regular que tenía que tener la excavación. Y si bien él lo leyó desde el punto de vista del préstamo, yo se lo llevé también a que vean que tenía que tener una forma regular de acuerdo al proyecto cuando excavábamos un elemento que esté indicado en el proyecto, como puede ser un canal, una cuneta o lo que necesitemos excavar. Tiene que tener una forma regular y solamente se va a pagar lo que está indicado en el proyecto que tienen que cavar. Si se cavaba de más, no le pagan. Y les dice que inclusive si se ha pagado de más, hay que reponer lo que se excavó de más, digamos, a responsabilidad y a cuenta del contratista. Es decir, que no se le pagaba tampoco esa tarea de reposición porque excavó de más. Acá les está diciendo que si es una excavación en roca, en realidad es muy difícil hacer una superficie muy regular, que sea exactamente la forma que está indicada en el proyecto. Y es muy factible que la excavación sea un poco más grande, porque la roca no se va a romper exactamente por donde quiero que se rompa, por ahí se rompe un poco menos, por ahí un poco más.
Entonces acá me está diciendo de que me van a pagar el mayor volumen excavado. Cuando hablamos de excavación en roca implica que usamos explosivos. Que me van a pagar el mayor volumen computado para cada sección de camino de 30 metros. Es decir, yo cada 30 metros voy a computar el volumen que realmente excavé y lo voy a comparar con el volumen que debería haber excavado según el proyecto. ¿Y qué me van a pagar? Me van a pagar hasta un 5% más del volumen que debería excavar según proyecto. ¿Qué significa esto? Significa que yo, si en una sección de 30 metros mido el volumen excavado y ese volumen excavado supera el volumen que debía excavar por proyecto en un 10%, me van a pagar un 5% más. Un 5% me hago cargo como empresa, pero el 5% la repartición me lo va a reconocer. Si, por el contrario, en esa sección de 30 metros excavamos un volumen que supera el volumen de excavación indicado en el proyecto en un 3%, me van a pagar ese 3%. Me van a pagar la totalidad del volumen excavado. Por eso es tan importante ese artículo. Porque me están pagando un porcentaje mayor que lo que decía originalmente que me iban a pagar. Entonces, y fíjense después lo que dice en el punto 2. Toda excavación debajo de la rasante. En realidad no es rasante, sino es el proyecto. La excavación definida en el proyecto. Rasante no puede ser. Entonces, toda excavación debajo de lo indicado en el proyecto, porque está ordenado o autorizado por la inspección. ¿Y cuándo es válido lo ordenado por la inspección? Cuando el inspector vino y me dijo, excavame 10 centímetros más. ¿Eso es válido? No. No. No es válido. Tiene que estar por escrito. ¿Y cuál es la comunicación válida por escrito que tiene el inspector hacia la empresa? Lo vimos en la ley, en el decreto reglamentario en realidad. Es el libro de órdenes de servicio. En el libro de órdenes de servicio, el inspector o el supervisor me tiene que escribir y decirme, tiene que excavar 10 centímetros más en tal zona, de tal progresiva a tal progresiva. Y si está escrito, entonces yo lo excavo y después me lo tendrá que considerar en el cómputo del certificado. A esa mayor excavación que no estaba en el proyecto original. Todas aquellas modificaciones que me vaya haciendo la supervisión o la inspección, tiene que ser por escrito, no de palabra. Tengo que tener algo que me justifique que hemos hecho esa tarea. Ingeniera, Diga. ¿por qué en el pliego del 98 no especifica eso? Directamente como que da la forma de medición mediante ecuación, pero no lo tiene en cuenta todo. No. Desde mi punto de vista se les pasó porque es importante, pero porque tampoco lo tiene en cuenta la excavación en roca en el pliego del 98. Claro, no pone la definición. No. Entonces, para mí, por eso se les pasó en la parte de medición, porque debería estar, porque es válido y porque existe y porque es real. Y si ustedes hacen como proyectista el ítem de excavación en roca, seguramente van a tener que poner esta forma de medición. Porque es real, no podemos, no se puede pretender hacer una forma regular que trabajamos con explosivos. Ingeniera, entonces nosotros
al ver los pliegos tendríamos que ver los dos en paralelo para tener una idea más amplia de lo que habría que considerar, ¿o no? A ver, yo les doy siempre el 71, a pesar de que es un ítem, un pliego muy viejo, se los doy porque ahí van a aprender. Ahí van a aprender. Van a conocer cosas que no están en el pliego. Es porque es como un libro de estudio. Como estas cosas, por ejemplo, ¿me entienden? Ahora, después ustedes trabajarán con el pliego que más les resulte, que más se le adecue. Normalmente se viene trabajando con el 98, pero yo les dije, hace como 3 o 4 años nos presentamos en una licitación y trabajamos con el pliego del 71. Era el pliego de la obra el 71. Me pareció muy raro en su momento, pero sí. Es decir, hay reparticiones que trabajan con el pliego del 71. Ahí está, se estaba acabando la batería. Ahora sí. Entonces, por eso es que tienen que conocerlos. Además de estos dos pliegos, que yo se los estoy presentando a ustedes y que se los pongo a consideración para estudio, hay muchos otros pliegos. Las provincias del NOA hicieron un pliego de especificaciones técnicas del NOA, que lo utilizan las vialidades provinciales del NOA. Y hay muchas obras que están con el pliego de especificaciones técnicas del NOA. Es muy parecido a este pliego. Pero yo no les voy a enseñar cada uno de los pliegos, no les voy a hacer que ustedes estudien cada uno de los pliegos. No, lo importante es que aprendan a razonarlo al pliego, a leerlo y ver qué dice el pliego. Cuando ustedes aprendan a leerlo al pliego y razonarlo, van a poder trabajar con cualquier pliego. Porque no es solo leerlo, sino es razonar. ¿Qué me quiere decir? Yo estoy segura que ustedes tal vez lo han leído el pliego, pero no lo han razonado. Y estoy muy segura que si lo hubieran razonado, se le hubiera planteado la duda. Que era lo que yo pretendía, que ustedes lo lean comparándolos a los dos pliegos, y entonces ahí se les iba a plantear la duda. Pero, a ver, yo no lo sé de memoria del pliego. Llevo muchos años trabajando con los pliegos, no lo sé de memoria. Yo tengo que trabajar y busco los pliegos y me siento con los pliegos y los vuelvo a leer. Tengo un problema en una obra y se me presenta el problema y yo agarro los pliegos y los leo de vuelta. A ver, ¿qué pliego aplica en esta obra? Tal pliego. A ver, ¿qué dice el particular? Y el general me dice lo mismo, me lo contradice. ¿Cuál es el orden de prioridad? ¿Qué vale el pliego particular sobre el general? Perfecto. Me fijo. Analizo. Bueno, eso tienen que aprender ustedes a hacerlo. Sigamos. Bien, hay una fórmula en el pliego del 98. Cuando habla de la forma de medición. Ingeniera, una duda que me quedó. Sí. Usted dijo que en el pliego del 98 se le había pasado el tema de la excavación en roca y que si le contemplaba, además, o sea, por más que no esté en el pliego, ¿se contempla eso, rige eso? Sí. Ustedes lo pueden crear al ítem en el pliego de especificaciones técnicas particulares y van a tener que en ese pliego particular le van a hacer las especificaciones que les corresponden. Y de acuerdo a la prelación, vale el pliego de especificaciones particulares, entonces está por sobre el general y por lo tanto lo pueden poner tranquilamente, porque es válido. Bien, gracias. Nosotros hacemos excavación en roca, sobre todo acá en Tucumán, en la zona de los cerros, se hace excavación en roca. Gracias. Bien.
Ahora vamos al tema excavación en la medición. Hay una fórmula acá que ustedes tienen. ¿Qué significa esa fórmula? Dice, se medirá como excavación la suma de los volúmenes computados según lo indicado en los apartados siguientes, expresados en metros cúbicos en su posición original. Y habla, excavación a medir igual a A más B más C. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la una? ¿Qué significa las dos? Bueno, la A son los volúmenes de excavación de suelo inapto. La B era la diferencia entre el volumen total excavado y el volumen de terraplén. Y el C era el volumen destinado para, en un supuesto caso, para cauces o desagües. Volumen de excavación. Bien. Bien ahí. Eso es el A, el B y el C. Perfecto. Sí, en ese orden. ¿Y qué significa la fórmula entonces en general? De acuerdo a lo que significa A, lo que significa B, lo que significa C. Que ya lo conversamos, ya lo dijimos. ¿Qué se mide? ¿Qué se mide en el litio en excavación? Todo el suelo que no es destinado a la construcción de terraplenes. Exactamente, a terraplenes, banquina, que no es utilizado en la obra. Entonces, fíjense, el A es el suelo inapto. El B son los excesos. Volumen total de excavación menos el volumen de terraplén, lo que me sobró de la excavación y no lo utilicé en terraplén tampoco. Pero tampoco lo utilicé para hacer otra tarea, aunque sí yo tenía el volumen de... ¿cómo se llama? De excavaciones, de cauces, de todas las otras excavaciones, siempre que no se emplee el suelo en la construcción de terraplenes, recubrimientos, etc. ¿Sí? Es decir, que estamos haciendo en realidad un resumen en esa formulita A, B y C, estamos haciendo el resumen de eso que decimos, que se paga en este ítem toda excavación, pero que no es utilizada en la obra. A, porque es inapto. B, porque me sobró de la tarea que estoy ejecutando. O C, porque directamente no lo utilicé en otra tarea. Eso es lo que dice esa fórmula. Ahora, fíjense en que esa fórmula tiene un cálculo. El punto B tiene un cálculo. Y ahí tiene un coeficiente C. Ese cálculo. Ese coeficiente C son los coeficientes de compactación que tiene cada una de esas tareas. Porque yo la excavación la tengo medida en densidad natural. Y el terraplén lo tengo medido en una densidad compactada. Entonces no puedo sumar o restar, no son compatibles para sumarlo o restarlo directamente. Para poder restar o sumarlo lo tengo que multiplicar por el coeficiente de compactación respectivo. Por eso es la otra expresión matemática que está más abajo. Ingeniera, ¿qué sería el volumen UI que aparece en la ecuación de B? Cualquier otro volumen que se haya utilizado, ya sea para recubrimiento de taludes, para banquinas, no sé, para hacer algún tipo de tarea especial, ¿no es cierto? Así como terraplén. Entonces acá te dice el total, el volumen de excavación, menos lo que era inapto, menos lo que se utilizó en el terraplén, y menos los volúmenes utilizados, ya sea para banquinas, para revestimientos, para bases estabilizadas, para cualquier otra tarea. Ese le ponen el U como genérico. ¿Mm? Bien. No vamos a llegar a ver el tema terraplén hoy.
prefiero darle lugar al ingeniero Ojeda para que les dé el trabajo práctico. La parte de Terraplén la vamos a ver la clase que viene, el lunes. Así que daríamos un pequeño recreo de 10 minutos. Yo diría, son las 4:32. A las 4:45 empezaríamos de vuelta, pero vamos a cortar esta reunión y van a empezar con Zoom, que les va a pasar el ingeniero Ojeda el enlace del Zoom. ¿Así, ingeniero? Sí, así es, Mónica. Sí. Ya les paso yo lo que se veía es que estaba un poquito complicado el tiempo ahora, digamos, para pasarlo al práctico. Si vos quieres terminar ahora, por lo que veo que están enganchados los chicos, se lo puede empezar el lunes. Y si no, bueno, voy dando hasta donde alcance, ¿tá? Les tengo que pasar como quiera. Yo por ahí prefiero por una sola continuidad para abarcar todos los problemas. Calculo que no sé, como son problemas un poquito elaborados, llegaremos hasta la primera parte, pero bueno, no sé, por eso te planteaba esto como vos lo dispongas. Los veo tan enganchados con el tema del pliego ahora, por eso. Bueno, si no terminamos nosotros con tema pliegos. Bueno, y comenzaríamos a las 3:30 el lunes con el trabajo práctico. Bueno, perfecto. El trabajo práctico número 3, que yo se lo en breve lo van a tener disponible por WhatsApp y esta noche subido al aula virtual, ¿está?